y es un agrado para mí en esta hora poder compartir la palabra del Señor con ustedes. También saludo a todos mis hermanos que, bueno, yo invité porque como no podían conectarse a YouTube, le invité a que se pudieran conectar, que querían escuchar el tema, así que se conectaron también acá con nosotros, a Yamil, a Cecilia, a Marcel, a Nico, Tami y a muchas otras personas, así que le doy la bienvenida. Mis hermanos, quiero invitarles a que puedan tomar su Biblia, por favor. La idea de esta mañana es que estudiemos la Biblia. No quiero que esto sea, como bien decía el hermano, una opinión personal de un tema específico, sino que yo quiero que la Biblia sea la que pueda hablar a nuestras vidas por medio de la opción del Espíritu Santo. También les sugiero que tomen un lápiz para que puedan marcar los textos bíblicos, porque por temas de tiempo yo no voy a poder profundizar en algunos textos, pero sí usted lo van a poder hacer después durante el día, ¿ya? Así que también lo invito. Así que, bueno, vamos a comenzar con una oración para pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Les parece? Oremos. Padre Santo, que mora usted en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre hoy y siempre. Padre eterno, en esta mañana de día sábado, quiero agradecerte por la oportunidad que usted nos da de poder compartir con mis hermanos. Quiero rogar que tu Santo Espíritu sea el que dirija nuestra vida y que nos hable por medio de tu palabra. Saca toda la humanidad que pueda haber en mí, algún razonamiento personal, algún pensamiento humano, y que solamente sea tu palabra, Señor mío, la que pueda hablar directamente a nuestro corazón. Tú conoces la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo, Señor. A ti no te podemos esconder absolutamente nada. Por lo mismo te ruego, Jehová, de que tú nos guíes, nos dirijas en todo momento y en todo lugar. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Quiero invitarles a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, el versículo 19. El tema de hoy va enfocado en, en la lucha diaria del cristiano, del adventista, del religioso, versus eh, lo que, lo que Dios realmente quiere hacer y desarrollar también en nuestra vida. Yo quiero invitarle a que puedan abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, el versículo 19, ¿ya? Eh, Hay un texto muy importante que me gustaría compartir con ustedes. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Me gustaría hablar un poco del contexto de este texto. Jesucristo está dialogando y haciendo un énfasis en relación a una de las ceremonias que hacían los fariseos antes de comer, eh, enfatizando, enfatizando que la necesidad real del ser humano es más interna que externa. Tenemos que entender que los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los líderes de la sinagoga se enfocaban en realizar ceremonias agradables, pomposas, lindas, hermosas, con las mejores vestimentas, con los mejores instrumentos, etcétera, 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 pero todo estaba relacionado con lo externo. Repito, con lo externo. Cuando Jesucristo llega a la tierra, viene a decirle a las personas que no conocen realmente lo que Jesús estaba buscando, no conocían realmente lo que Dios estaba esperando de su pueblo, y por eso es que Jesucristo, una de las cosas que tuvo que venir a mostrar a este mundo era revelarle al ser humano qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quiero comentarles lo primero, hermano. El texto dice que del corazón surgen, escuche bien esto, de nuestro corazón surgen las cosas malas, de nuestro corazón surgen los malos pensamientos. Cada vez que usted quiere codiciar algo que tiene el prójimo, cada vez que usted está siendo egoísta, cada vez que usted está deseándole mal a alguien, cada vez que usted está buscando algo negativo hacia otra persona o hacia sí mismo, surge del corazón. Entonces, lo primero que quiero comentarle es que ese aspecto del hombre, el área pecaminosa que tenemos, es
lo que nos hace rebelarnos contra Dios, hermano. Tenemos una inclinación, escuchen esto, tenemos una inclinación natural hacia el mal, una inclinación natural a pecar. Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios, en muchas ocasiones y en la mayoría terminamos eligiendo hacer nuestra propia voluntad. Voy a dar un ejemplo práctico. Los que son padres van a entender lo que les digo. Nadie tiene que enseñar a un niño a decir a un niño a mentir o a ser egoísta. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a no mentir, a no ser egoístas, a compartir sus cosas con los demás. Nos esforzamos por enseñarle a decir siempre la verdad, a pensar más en los demás. Pero miren, si nosotros no tuviéramos esa naturaleza malvada o pecaminosa en nuestros genes, en ellos y en nosotros sería innato, realmente sería innato el hacer el bien. Pero eso no es natural en el ser humano, no es natural en nosotros, no es natural en nosotros que surjan cosas buenas. Y eso es importante que entendamos como primera parte de que Dios en sus evangelios, el apóstol Pablo en sus cartas, específicamente en la carta de los Colosenses que vamos a estudiar ahora, hace un énfasis entre una vida, una naturaleza pecaminosa versus una naturaleza renovada y transformada por el Espíritu Santo. Vamos a ir al a la carta de los Colosenses, capítulo 3. Vamos a la carta de los Colosenses, el capítulo 3, porque ya el texto que habíamos leído en Mateo nos decía que del corazón surgen las cosas malas. Pero yo quiero que vamos a Colosenses 3, versículo 5, del 5 al 10. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses una carta. En el título de mi Biblia aparece la vida antigua y la nueva. ¿Ya? Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al 10. Miren lo que dice. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escuchemos ahora: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, saben que en este texto el apóstol Pablo hace un énfasis importante en lo que es una vida terrenal y una vida espiritual. Miren, el otro día daba un ejemplo cuando estaba predicando a un grupo de personas. Si usted va manejando y a usted intencionalmente le tiran el auto encima para chocarlo, ¿usted qué van a hacer naturalmente de usted? Decirle, hermano o vecino o persona, Dios te bendiga, o palabras de agradecimiento, palabras de bendición. Naturalmente van a surgir pensamientos negativos de molestia, de enojo, de ira, de rencor, de rabia, de violencia hacia esa persona. Eso es lo que yo estoy hablando ahora, de lo que está relacionado con la naturaleza pecaminosa. Pero el apóstol Pablo hace un énfasis a que debemos, en el versículo 5 dice, haced morir esta naturaleza, haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo parte de la premisa de que en nosotros y en nuestra vida hay un dominio terrenal, y muchas de nuestras decisiones, muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras prioridades siguen estando relacionadas con lo terrenal. Y no estoy hablando de la adquisición de bienes, hermano. Estoy hablando de nuestro carácter. Porque si ustedes leen el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. O sea, voy a ir ya ahora haciéndole como una bajadita a este tema. Cuando nosotros vivíamos sin conocer a Cristo, nuestra vida estaba centrada en las cosas de este mundo. Pensábamos como el mundo pensaba, queríamos tener lo que el mundo tenía,
Las decisiones, nuestras palabras eran como la mayoría de las personas de este mundo. Los deseos pecaminosos, los pecados acariciados y las motivaciones egoístas guiaban nuestras decisiones. Porque el centro de nuestra vida, escuchen esto, antes de conocer a Cristo, éramos nosotros, nadie más. Ni el vecino, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi hermano de la iglesia. Antes de conocer a Cristo, el centro de la vida es el yo. Yo quiero esto, yo quiero esto, y yo quiero esto. Por eso es que cuando Jesucristo vino a esta tierra, no escogió a gente de la sinagoga para ser sus discípulos, sino que fue a pescadores simples, personas que estaban dispuestas a dejar toda su vida, todos sus anhelos, todo su futuro, todos sus proyectos de lado por llevar a cabo el plan del Señor. Ahora, mis hermanos, ¿saben qué? Cuando una vida está dirigida por lo terrenal, está dirigida por nosotros, me refiero, cuando digo una vida está dirigida por lo terrenal, me refiero a una persona que no está dirigida por el Espíritu de Dios. ¿Saben lo que se ve en nuestra vida? Sin perder Colosenses, vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Sin perder Colosenses. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Cuando una vida no está dirigida por el Espíritu Santo, cuando una vida no está dirigida por Dios, esto se ve reflejado en la vida de una persona. Prestemos atención. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está el punto, hermano. Por eso es que usted decidió entregarle su vida a Cristo. Por eso es que usted se arrepintió de sus pecados, dejando su vida pasada, su vida terrenal, su vida antigua, porque usted entendió que si seguía ese camino, usted no iba a poder entrar al reino de los cielos. Pero ahora surge un problema, hermano. Y aquí está el problema. Que muchos de nosotros, aún llevando años de religiosidad dentro de una congregación o practicando una religión, seguimos pensando y viviendo y actuando y decidiendo al igual como vivíamos antes de conocer a Jesús. Y ahí hay un problema. Porque no tiene sentido no tiene sentido aceptar a Jesús como mi Salvador si mi vida, si mis decisiones, si mis prioridades, si mis acciones, si mis motivaciones van a seguir siendo las mismas que antes que conocí a Jesucristo. Porque si usted analiza los evangelios, ninguna persona que conoció al Señor Jesucristo realmente en una relación personal siguió viviendo de la misma forma. Porque Cristo cambia no solamente el dejar de pecar, Cristo cambia tus prioridades, tus motivaciones, tus intereses personales. Tu vida deja de ser tú el centro de tu vida. Cristo pasa a ser el centro. Y cuando Cristo pasa a ser el centro de tu vida, todo cambia. Ahora, volvamos a Colosenses, por favor, el capítulo 3. En Colosenses, en el capítulo 3, del versículo 5 al 10, nosotros estamos viendo de que hay una vida antigua y una vida nueva. Pero si ustedes van específicamente al versículo 9, dice lo siguiente. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando una vida, cuando usted, cuando yo, cuando su esposa, cuando sus hijos sean dirigidos por el Espíritu Santo, sus deseos van a ser nobles, van a ser altos y bondadosos. Usted ya no va a estar pensando en hacerle daño al prójimo por lo que el otro te hizo. Tú no vas a estar pensando en querer codiciar el auto, la casa, la ropa que tiene el vecino. Ni siquiera tú vas a estar preocupado de esos temas
porque el Espíritu de Dios va a hacer que tus anhelos sean más puros, más nobles y más santos. Si quieren profundizar este tema, yo les sugiero que lean el libro El discurso maestro del Señor Jesucristo, de la hermana Ellen White, donde explica y profundiza en gran manera lo que yo les estoy explicando en este momento. Les voy a decir algo. Cuando el Espíritu Santo dirige la vida del ser humano, el yo queda de lado y esto nos lleva a asumir y a llevar a cabo la voluntad de Dios. Esto se ve reflejado, hermanos, en nuestra vida. Yo les quiero decir algo, hermano, y quiero que por favor presten atención a esto. No basta con decir voy a una iglesia. No basta con decir soy adventista del séptimo día. No basta con decir hoy día voy a ir con una corbata o un terno a una iglesia y eso me hace más santo que otro. No, hermano. Eso lo hacían los fariseos. Lo que Jesús busca es que usted se humille ante Dios y le entregue su voluntad para ser transformado por el Señor. Quiero que vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 3, por favor. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, hay una historia que yo creo que ustedes conocen, o que la han estudiado anteriormente, que tiene mucha relación con este tema. La lucha de cada cristiano es entre entregar la voluntad a Dios o vivir conforme a la voluntad personal, entre vivir lo terrenal o vivir lo espiritual. Esa es la verdadera lucha del ser humano, la lucha de un cristiano. Y esto lo vamos a ver reflejado en esta historia que yo les voy a comentar a continuación. Antes de leer esta historia, quiero que presten atención a esta breve introducción. Todas las enseñanzas dichas por Jesucristo apuntan a dejar el yo de lado. Ustedes lo pueden leer en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Yo les sugiero que también lean ese libro. Dice claramente, todas las enseñanzas de Jesucristo apuntan a dejar el yo de lado. Y ahora vamos a estudiar acerca de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, hermano. Era un hombre bien catalogado por la comunidad. Tenía un buen nombre dentro de la sinagoga. Se caracterizaba por cumplir la ley y enseñarla también a las personas de la sinagoga. Era bondadoso con los necesitados. Era solidario con el pobre. Y también era rico en posesiones. Y se sentía él atraído por los milagros que Jesús hacía. O sea, era un buen judío. Por eso es que estaba donde estaba. Hermanos, yo quiero testificar acerca de una experiencia que tuve en relación a Nicodemo, pero en mi vida personal. Con los que yo he hablado este tema más a fondo, yo le he comentado de que yo nací dentro de la iglesia adventista. Para mí, un ejemplo, yo recibí una educación con vara, como se dice, entendiendo de que tenía que hacer lo correcto, lo correcto, lo correcto, lo correcto, y claramente es así. Pero la forma en cómo me enseñaron eso, creo que no fue la correcta. Y es por eso una también de mis motivaciones al comentarle a ustedes este tema. En la iglesia a mí se me enseñaba que si yo iba bien vestido, un ejemplo, si yo llegaba temprano a la iglesia, si yo estudiaba 7 en escuela sabática y si yo era respetuoso y responsable, yo estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios porque eso era lo que Dios quería. Durante muchos años, yo recuerdo que como joven, 16, 17 años, un día nunca voy a olvidar, cuando llegué en una reunión a la semana, y más encima en la semana iban como 3 o 4 personas, yo después de la reunión me iba a entrenar básquetbol en ese tiempo que jugaba, y recuerdo que llegué con buzo y con la pelota de básquetbol a la iglesia. Mi mamá no pudo ir ese día, pero me dijo, hijo, anda. Y yo fui igual, pero fui de mala gana, les voy a decir la verdad. En ese tiempo yo tenía 16, 17 años, mis intereses no eran las cosas de Dios en ese momento, eran otras cosas. Y el diácono que estaba en la puerta, en vez de haberme dicho a mí, hijo, qué bueno que llegaste a la iglesia, bienvenido a la casa del Señor, me dice, hijo, ¿cómo se le ocurre venir con usted a la iglesia con esa ropa? Sin antes saludarme, sin antes decirme cómo estaba, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que me sentí yo? Llegué sin ganas a la iglesia y más encima me recibieron así en la puerta. Yo no entendía el actuar de los adultos en ese tiempo, de cómo estaban enseñándome realmente la religión. Incluso yo me preguntaba si realmente lo que me estaban enseñando era lo que Dios quería o lo que le habían impuesto a ellos que me enseñaran. Entonces llegó un momento donde yo tuve que empezar a estudiar de la Biblia.
Pero no, miren, no con el objetivo de buscar lo malo, sino de buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de mí como su hijo? Y cuando me estoy estudiando la Biblia, cuando empiezo a estudiar la palabra del Señor, empecé a ir a simposio, allá a teología en la UNACH, empecé a estudiar con pastores, empecé a averiguar e indagar, y me di cuenta que el centro de la religión de Cristo no estaba fundamentado en las cosas externas del ser humano, sino en lo interno, que es el corazón. ¿Qué saco yo con estar bien vestido si mi corazón es un asco como cristiano? Si está lleno de egoísmo, lleno de maldad, lleno de codicia, lleno de mentira, lleno de vanidad, lleno de hipocresía. ¿Qué sentido tiene ir a una iglesia bien vestido si mi corazón está podrido como cristiano? Yo soy mire, yo soy no por cómo me visto. Yo soy, según Dios, lo que hay en mi corazón. Y por eso Jesucristo tuvo un encuentro con Nicodemo. Porque Nicodemo pidió hablar con Jesús. Ahora, ¿saben qué, hermano? Hay un problema, y volviendo ahora al tema de Nicodemo. Nicodemo había hecho de su religión una lista de ceremonias, actividades y rutinas. Y al hacer eso, él se sentía seguro de ser salvo. Él se sentía digno de enseñar en la sinagoga. Él se sentía avalado porque su religión estaba sustentada en lo externo. Pero miren, vamos a leer ahora el texto. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Acompáñenme, por favor. Miren lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y si no está, Dios con él. Detengámonos un momento ahí. Primero, un detalle importante, hermano. Nicodemo, siendo un líder de la sinagoga, fue de noche a hablar con Jesús. ¿Saben por qué? Porque él no quería que sus colegas de la sinagoga lo vieran. Porque él decía: ¿cómo yo, un maestro de la ley, voy a ir a hablar con un campesino, con una persona humilde, sencilla, que está enseñando de Dios? ¿Cómo me van a ver a mí? O sea, ¿cuál era el error de Nicodemo? Que estaba pensando en lo que los demás decían de él, en vez de pensar en lo que Dios les quería decir de él. Ahí hay una lección importante para ti y para mi hermano. Muchas veces hacemos de que nuestra religión esté basada en lo que va a decir el pastor, en lo que va a decir el anciano, en lo que va a decir el hermano. Hermano, escucha esto. Tu religión debe estar fundamentada en lo que Dios va a decir de ti. Él te va a juzgar para entrar al reino de Dios. No el pastor, no el anciano, no el líder de iglesia, es Dios. Por eso tu prioridad debe estar centrada en lo que Dios quiere hablar de ti, quiere decir de ti. ¿Cuál es la opinión de Dios de tu vida? ¿Cuál es la opinión de Dios de tus actos? ¿Cuál es la opinión de Dios de tus pensamientos? ¿Cuál es la opinión de Dios de tus intereses, de tus motivaciones? Eso es lo que a ti te debería importar. A Nicodemo no, pues, no le importaba eso. A Nicodemo le importaba lo que iban a decir sus amigos. Por eso pidió ir de noche. Sigamos leyendo, versículo 3. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Hermano, aquí voy a hacer algunos altos durante este párrafo. Presten atención a lo siguiente, por favor. Nicodemo se sentía atraído por lo que Jesús hacía, más que por lo que Jesús era, el Salvador. Nicodemo conocía las profecías mesiánicas, hermano. Las conocía de memoria, sabía quién era Jesús, pero él no lo aceptaba como su Salvador, sino solo como un maestro. Segundo, en el versículo 3, Dios le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. Y en el versículo 4, Nicodemo como que se burla de Dios
Y la hermana White, en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo Nicodemo, dice lo siguiente. Dice que Nicodemo se sintió, como por decirlo, lo estoy parafraseando, se sintió como pillado por Dios, por Jesucristo. Entonces, Dios, al decirle que tenía que nacer de nuevo, Dios le mostró a Nicodemo la necesidad verdadera. Y esta no era la de tener una mejor vestimenta para ir a la iglesia, tampoco que aumentaría sus ofrendas o que estudiara más, sino que Dios le dijo a Nicodemo, Nicodemo, eres un pecador. Y decirle a un fariseo que era un pecador era una herejía, pues, porque ellos consideran pecador a la prostituta, al alcohólico, al enfermo, que decían que muchos de los enfermos estaban ahí por culpa de su pecado. Pero que a un fariseo le dijeran que era un pecador era algo terrible. Entonces, como Nicodemo, el Espíritu Santo dice que le mostró su pecado, Nicodemo no quería reconocer y se hizo como el que no sabía. Pero en el versículo 10, Jesús lo reprende y le dice, eres maestro de la ley y no sabes eso. Hermano, quiero decirle lo siguiente. El conocimiento teórico acumulado en nuestra mente no puede hacer, escuchen esto, no puede hacer un efecto transformador en nuestra vida, sino que el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios en nuestro diario vivir, es lo que produce realmente un cambio duradero en nuestro ser, en nuestro corazón. Muchos cristianos siguen pensando que mientras más conozcan de la Biblia, más puros y santos van a ser. No, hermano, vas por un camino incorrecto. Lo que va a hacer un cambio real en tu corazón es que lo que tú conoces de Dios lo apliques en tu vida. No tienes, Guillermo Miller decía, mejor es conocer un texto bíblico y vivirlo que conocer toda la Biblia y no vivir ni siquiera un texto. No nos hace la diferencia el conocimiento, sino lo que hacemos con ese conocimiento. Hermano, otra cosa importante. Muchos hermanos con los cuales yo he conversado han querido ellos cambiar su corazón. Han querido ellos cambiar esa naturaleza pecaminosa que tienen. Pero les voy a decir algo. Ni la fuerza de voluntad, ni la determinación personal, ni los grados académicos o la educación formal pueden cambiar el corazón de un ser humano. El único, escuchen bien esto, el único que puede transformar nuestro corazón y nuestra vida es Cristo. Nadie más. Por mucho que tú creas, no, hoy día sí que voy a cambiar esto. En falso, hermano, no pierdas tiempo, te voy a frustrar todo el tiempo. Cristo es el único que puede cambiarte. ¿Eres mentiroso? Cristo te puede dejar. Cristo puede cambiar tu corazón y ayudarte a dejar de mentir. ¿Tienes pensamientos impuros? Cristo puede cambiar tu corazón. ¿Tienes pensamientos codiciosos? Cristo puede transformar tu vida. Es Cristo solamente el que puede hacer esto. Para ya ir un poco avanzando y cerrando esta predicación, llegamos a un punto donde nos preguntamos, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Yo soy pecador por naturaleza, usted diría. Tengo tendencia natural hacia hacer el mal, no hacer el bien. Todo lo contrario, lucho por hacer el bien y no el mal. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace este proceso en nuestra vida? Que es lo mismo que Nicodemo le preguntó a Jesús. Quiero invitarle a que abran el libro de Ezequiel. Yo les dije que la Biblia es la que nos va a hablar a nosotros en esta mañana. Ezequiel capítulo 36 y el versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Vamos a leer del versículo 25 al 29, vamos a leerlos todos de corrido y luego vamos a ir analizando los textos. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que dio a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo
y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Verso 25, hermano. Acompáñenme en el verso 25, por favor. En el verso 25, lo primero que Dios nos dice es que Dios nos debe destruir de nuestros ídolos. ¿Qué es un ídolo? Algo que para nosotros es importante, algo que nosotros adoramos. Muchas veces como adventistas del séptimo día pensamos que no tenemos ídolos porque tenemos ese concepto de ídolo en que un ídolo es una figura del material que sea a la cual las personas lo adoran. Hermanos, el concepto de ídolo bíblicamente no es eso. El concepto de ídolo bíblicamente es algo que tú le dedicas importancia, que tú lo veneras por sobre Dios, que tú le dedicas recursos, le dedicas tiempo e interés. Ese es un ídolo. Por el concepto de ídolo que yo te acabo de comentar ahora, yo puedo entender que un ídolo podría ser mi trabajo. Si tanto que Dios podría pasar a ser un ídolo. Podría haber un ídolo, un ejemplo, la comida. Porque la comida, un ejemplo, si yo le dedico tiempo, recursos y me estoy alimentando, no como Dios quiere que me alimente, pasa a ser un ídolo. Un ídolo, hermano, es todo aquello que Dios nos dice que no debemos hacer, pero a nosotros nos agrada por nuestra naturaleza pecaminosa. La música. Recuerden que nuestra mente, la música es un ejemplo que no sea la música que a Dios le agrade, también puede pasar a ser un ídolo en nuestra vida. El amor al dinero puede pasar a ser un ídolo en nuestra vida. Y así, hermano, yo podría darle una lista de eso. Pero ¿qué dice el texto? Mire lo que dice, vamos al 25, por favor, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y dice, y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sabes, hermano? ¿Quieres tener un corazón nuevo? ¿Quieres reflejar a Jesucristo con tu vida? ¿Quieres ser como Jesucristo? Te quiero decir algo. El primer paso es que tú dejes que Dios destruya los ídolos que hay en tu vida. Que tú dejes que Dios te limpie de las inmundicias que hay en tu vida. Si hay pornografía, hermano, si hay intemperancia, si hay egoísmo, si hay avaricia, Dios quiere limpiar tu vida de eso. Porque esa inmundicia está impidiendo que el Espíritu Santo dirija tu mente, tus pensamientos, tu voluntad y tus decisiones. Y luego que Dios derrama esa agua, porque el agua, si nos vemos bíblicamente, es un símbolo también del Espíritu Santo. Si tú dejas que Dios derrame su Espíritu en tu vida, Él te va a limpiar de esa asquerosidad que te está apartando de Dios. Te va a limpiar de ese ídolo, de ese pecado acariciado que no te deja ser libre en Cristo Jesús. Porque hoy día hay muchos adventistas que estamos atados a pecado acariciado que no podemos dejar. Y esa es una atadura, y Jesucristo vino para darte libertad real. Quiere cortar esa atadura que te impide ser feliz, hermano, que te impide ser libre en Cristo. Pero Él está esperando que tú lo busques. Pero no buscarlo para tener un conocimiento teórico más que el otro. Buscándolo porque tú y yo somos pecadores con tendencia hacia el mal. Que nuestra voluntad se ha ido deteriorando con el pasar del tiempo. Dios quiere ayudarnos. Él está dispuesto. Pero también en la Biblia vemos que cada vez que Dios buscaba al ser humano, el ser humano se escondía o se resistía a él. Adán y Eva, Dios los fue a buscar después que ellos pecaron, escondidos estaban. Muchas veces Dios nos viene a buscar a nosotros, hermano, y nosotros no queremos ir al encuentro con Él por lo que somos, o por lo que hicimos, o por lo que pensamos. Todo lo contrario, hermano, ese es el momento para que te acerques a Cristo, porque tu pecado es el que te lleva a Cristo, porque Cristo vino a morir por tus pecados para darte libertad en Cristo Jesús. Y así tú puedas dormir tranquilo en el perdón de Dios y no en la justificación por tus propias obras. Porque los fariseos creían que eran salvos por las cosas buenas que ellos hacían por Cristo. Y cuando Jesucristo le dice, nada ustedes pueden hacer para que sean perdonados por Dios, solamente que confíen y crean en el sacrificio de Jesucristo. Primer paso, hermano. ¿Quieres tener un corazón nuevo? Humíllate ante Dios. Dile los ídolos que tú tienes en tu vida. Cuéntale la inmundicia que están en tu mente y en tu corazón y que solamente Dios sabe que están ahí
y deja que Él te limpie de toda esa asquerosidad. Segundo paso, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón, dice, yo daré un corazón de carne. El versículo 26, cuando dice, os daré un corazón nuevo, quiero explicarles algo para que entiendan esto. El corazón para Dios es el asiento de las actitudes, los sentimientos y el intelecto en general. Se refiere directamente a la forma en cómo pensamos, sentimos y en base a nuestra inteligencia. Y el objetivo de Dios es que tu mente, tu intelecto, tus sentimientos, tus emociones puedan ser transformadas por Dios. Donde tú antes ni siquiera te interesaba el prójimo. Con suerte, un ejemplo, y yo le hablo de manera directa, hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón egoísta, en muchos casos, el primero somos nosotros, el segundo somos nosotros y el tercero somos nosotros. Y después incluso mi esposo, y después mi hijo, y después el vecino, y después todos los demás. Por eso es que necesitamos que Cristo saque ese egoísmo, saque ese orgullo, saque esa asquerosidad que hay en nuestra vida y pueda poner un corazón de carne. ¿Y saben cómo se ve reflejado un corazón de carne? Es cosa que tú leas Gálatas, capítulo 5, del versículo 24 en adelante. Los frutos del Espíritu. ¿Qué se llama el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice ese texto? Porque la evidencia más grande de que un cristiano realmente ha sido transformado por Cristo no se ve en la iglesia, se ve en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Ahí se ve un verdadero cristiano. Porque en ese lugar, tu esposa es la persona que mejor te conoce. Tus hijos son las personas que mejor te conocen. Ellos saben realmente lo que tú eres. En una iglesia tú puedes aparentar ser un buen cristiano ante los hermanos, ante los ancianos, puedes hablar bonito, puedes ir bien vestido, todo lo que tú quieras. Pero en tu casa no. Recuerdo una vez que un pastor me dijo, me dijo a mí, hijo, si yo realmente quiero saber si tú eres un cristiano, no voy a preguntarte a ti, voy a preguntarle a tu esposa y a tu hijo. Porque por los frutos de mi carácter se debería haber evidenciado en mi esposa y en mi hijo que yo soy realmente un verdadero cristiano. Tiene que reflejarse eso, hermano, no por lo que hago, sino por lo que soy. Repito, no por lo que hago, sino por lo que soy. No soy más cristiano o mejor cristiano porque entrego más libros, porque hago más cursos bíblicos, porque hago más semanas de oración. No, soy mejor cristiano cuando me parezco más en el corazón a Jesucristo, cuando en mi carácter hay amor, cuando en mi carácter hay mansedumbre, cuando en mi carácter hay gozo, porque así estoy reflejando la imagen de Dios en esta tierra de tinieblas. Eso Dios se refiere cuando quiere cambiar nuestro corazón. Y para terminar, el versículo 27 dice lo siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros muchas veces como adventistas comenzamos al revés. Nos ponemos la meta de guardar los mandamientos de Dios. Como que si nosotros podríamos guardarlos por nuestra fuerza. Ese es el mayor engaño de Satanás en nosotros. Tú y yo no tenemos poder en nosotros mismos para guardar la ley de Dios ni sus estatutos. La única forma en que tú guardes la ley de Dios como Él quiere es que dejes que el Espíritu Santo habite en ti y como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú guardes sus mandamientos y tú guardes sus estatutos. Entendamos algo, hermanos. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada. Ni ser buenos padres, ni ser buenos esposos, ni ser buenos trabajadores, ni ser buenos cristianos. Para todas las cosas de nuestra vida dependemos del Señor Jesucristo. Pero como somos autosuficientes, como nos creemos muy capaces, seguimos luchando con nuestro pecado, pensando en que algún día vamos a tener el poder para cambiarlo. Falso. Nunca vas a tener tú el poder para cambiarlo. El que tiene el poder para cambiar tu pecado y tu corazón es Cristo. A Él tienes que buscar para que Él te cambie, porque tú, separado de Cristo, no puedes hacer nada. Entonces, mi invitación es esta, hermanos. Deja de desgastarte luchando con algo que tú no puedes vencer por tu fuerza.
Empieza a humillarte y a buscar al Señor Jesucristo, porque el tiempo está cerca. Y esta no es una predicación de un fanático extremista religioso, todo lo contrario. Es una predicación de un hombre que Dios lo ha tenido que llevar a tocar fondo, que Dios lo ha tenido que humillar para entender que por sí mismo no puede hacer nada, que en todos los aspectos de su vida él depende de Cristo. Mateo 11:28 dice lo siguiente: vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Esa carga muchos piensan que son las cargas de los sufrimientos de la vida. Le voy a decir que no es solo eso, hermano. Es esa carga y ese cansancio de saber lo que tú eres, un pecador, y querer dejar de serlo. A esas personas Jesús está invitando: ven a mí, descansa. Yo voy a llevar tus pecados. Yo los llevé en la cruz del Calvario. Descansa en mí. Señor, pero es que yo hice esto mal de nuevo. He dicho 1, 2, 3 veces que voy a dejar de hacer esto y lo vuelvo a hacer. Búscame a mí. Yo voy a ayudarte. Segundo, Apocalipsis 3:20 nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La experiencia del cristiano es personal. El esposo no puede vivir la experiencia por la esposa o por los hijos. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Pero tú como hombre, y yo quiero hablar especialmente a los que son sacerdotes del hogar, a todos los que son papás y me están escuchando en esta hora, yo quiero decirte a ti lo siguiente, y por favor presta atención a esto. Dios te asignó a ti la responsabilidad del sacerdocio en tu hogar. Y como tú te relacionas con Dios, tu familia se va a relacionar con Dios. Tú tienes la opción hoy día de que tu familia conozca a un fanático religioso, estricto, lleno de reglas, que educa sin amor, o tienes la opción de presentar a Cristo a las demás personas. Con tu vida y que con tu ejemplo tu esposa quiera acercarse a Dios, que con tu ejemplo tus hijos quieran ir a la iglesia, que con tu ejemplo tu familia quiera estudiar en la escuela sabática, que con tu ejemplo tu familia quiera salir a predicar al evangelio al mundo, no porque le obligue, vamos todos para allá porque yo lo digo. Así no va a lograr un cambio en el corazón. El cambio del corazón lo produce Jesucristo, no te olvides. Juan 15:5 dice: separado de mí nada podéis hacer. Cuando tú entiendas que separado de Cristo no puedes hacer nada, tú vas a empezar a buscar a Dios recién de corazón. Antes lo buscabas porque alguien te había dicho algo. Oye, o lo vas a buscar porque escuchaste una predicación que todos los días tenías que hacer tu culto personal. Cuando tú entiendes intelectual y espiritualmente que separado de Dios nada puede hacer, vas a empezar a buscar a Dios de manera sincera. Y termino con el texto de Jeremías 29:13 que dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? A los jóvenes, a los niños que están escuchándome en esta hora, a los ancianos, a los adultos, les estoy haciendo una pregunta real. ¿Estás buscando a Dios realmente de corazón? ¿O lo estás haciendo porque sabes que lo tienes que hacer? ¿Hay alguna necesidad real en ti que te lleva sinceramente a buscar a Cristo? ¿Hay algo que tú estás viviendo que te has dado cuenta que no puedes solucionar y aún así no buscas al Salvador? Te quiero decir algo, hacer una invitación. Jesús te ama. Cuando tú comprendes el amor de Dios, hermano, sus prioridades van a cambiar, sus intereses van a cambiar, sus palabras, sus hábitos. Cuando yo conocí a Cristo, creo que realmente en ese momento, después de casi 23 años, pude encontrarle sentido a mi vida cristiana. Antes no. Yo un día me preguntaba, hermano, cuando tenía 19 años, me habían escogido anciano de iglesia en ese tiempo, me recuerdo. Y un día llegué a la casa tan vacío,
Había predicado en la iglesia, había dado orientación pastoral a algunas personas, pero llegué a la casa vacía y le decía, Señor, doy la ofrenda, me visto como me dicen que me tengo que vestir, participo como líder de iglesia, participo de semana de oración, pero sigo vacío. ¿Qué está pasando? ¿Acaso es esto todo o hay algo más? Y el Señor me llevó a estudiar y les dejo como tarea para que lo estudien hoy día, si es que pueden. El libro Palabra de Vida del Gran Maestro, el capítulo La Perla de Gran Precio. Y ese día lo estudié y me di cuenta de una cosa, hermano, que la religión es un cofre hermoso, pero no es la perla, no es el tesoro. Cuando abrí ese cofre y vi la perla, que es Jesucristo, le encontré el sentido a mi vida, hermano. Antes no. Yo te invito a que puedas tener un encuentro personal con Cristo que te cambie tu vida. Porque ninguna persona que se encontró con Cristo no cambió. Todas las personas que se encontraron con Cristo, algo pasó después. Y esta frase, enmárcatela. Dice el deseado de toda la gente, es imposible conocer a Jesús y no seguirlo. Es imposible seguirlo y no amarle. Disfrutemos de este sábado para tener un encuentro personal con Cristo. Que el Espíritu Santo hable directamente a tu vida y te prepare para su pronto regreso. Te mando un abrazo a la distancia. Profundice en este tema que yo considero que es de vital importancia porque Cristo viene muy pronto y viene a buscar un pueblo que se parezca a Él. No externamente, sino en el corazón. Dios los bendiga. Un abrazo, mis hermanos.